Juan capítulo 15, los versículos del 1 al 2 se leen de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleves más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecemos en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Usted sabe que estamos en esta semana, en noviembre, apenas días de lo que le llaman el Día de Acción de Gracias. Personalmente yo espero que usted sea como yo, que le damos gracias a Dios todos los días. Pero con eso a un lado, la nación americana ha decidido celebrar el Día de Acción de Gracias en un día específico, y este es el día que se acerca. Amén. En el día de hoy voy a tratar de aprovecharme de la semana para traer un mensaje que se titula Agradecidos por su gracia. Amén. Porque como estamos dando gracias, tenemos que ser agradecidos. So, cuando nosotros decimos agradecidos por su gracia, estamos hablando que estamos agradecidos por la gracia que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y a lo mejor está pensando, pero el pastor leyó ese capítulo 15 del libro de Juan, casi toda la mitad, y yo no veo donde diga gracia ahí. Aunque la palabra gracia no está escrita en estas letras de este pasaje, podemos ver cómo están emplasmadas en este texto la definición de lo que es gracia. Y si usted todavía se está preguntando, la gracia de Dios es nada más y nada menos que un favor no merecido de parte de un superior a alguien inferior, que venimos siendo nosotros. Esa es la gracia. Es que cuando tu jefe va y te quiere hacer algo y te quiere hacer sentir mejor por algo que tú hiciste, pero en realidad, cuando hablamos del trabajo, ¿no? A nosotros nos pagan por producir, a nosotros nos pagan por trabajar. No hay ninguna razón que el jefe te tenga que ir a decirte buen trabajo. Él no tiene que hacerlo. Pero cuando lo hace porque tiene gracia y caíste en gracia con él, ¿no? Pero cuando lo hace no tuviera que hacerlo. Y cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual, cuando estamos hablando de la relación que tenemos con Dios, como nosotros nos comportamos, no nos merecemos nada. Pero gracias a Dios.
que Dios es sumamente misericordioso, que las maravillas de Dios son nuevas cada día, que su misericordia es nueva cada día, que cuando nos levantamos, no importando si la noche antes, el día antes hicimos indecisivo, Dios todavía te saca una cosa que se llama el sol, te manda por ahí un poquito de aire, te manda un poquito de oxígeno para que puedas respirar, te manda un poquito de todas las cosas para que puedas comer, te manda un poquito de salud para que te puedas levantar y para que tú puedas llevar tu vida como tú decidas llevarla en muchas ocasiones. Y con todo y eso, muchísimas personas se levantan pensando el mal y salen de la casa a hacer el mal. Y con todo y eso tienen el sol, con todo y eso tienen comida, con todo y eso tienen oxígeno, con todo y eso tienen salud. Porque la gran misericordia de Dios nos cubre a todos, justos e injustos. Sí, porque esto no es por color, esto no es por categoría, esto es porque Dios así lo plació hacerlo. Cuando volvemos aquí a Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estamos viendo esto desde el punto de vista de Jesús. Y podemos darnos cuenta que en estos 12 primeros versículos del capítulo 15 de Juan, hay un llamado al cristiano, hay un llamado al seguidor de Jesús. Así como Jesús le estaba hablando a las personas en aquel tiempo, nos está hablando a nosotros como sus seguidores en el día de hoy. Y este llamado es para permanecer en Cristo. Y hay algo urgente que él está tratando de explicar, y en diferentes versículos lo trata de explicar de diferentes maneras para que todos nosotros en aquel tiempo y en el día de hoy podamos entender. Y cuando vamos al versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si se puede dar cuenta, esto es una calle de two-way street, ¿no? Carros que suben, carros que bajan, ¿no? Dos sentidos. Entonces lo que está diciendo es que permanecer en mí y yo en ustedes. Sí, porque hay muchos dioses con letra minúscula que piden que tú hagas y hagas. Y estos dioses que tienen oído pero no escuchan, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca y no hablan, no hacen nada por ti. No, pero la relación que estamos hablando, las gracias que le damos a Dios en el día de hoy, en esta semana y en toda la semana del año, es porque tenemos una relación bonita, que cuando nosotros permanecemos en Dios, Dios también permanece en nosotros. Y Jesús le decía, yo y yo en vosotros, quiere decir yo en ustedes, exactamente a las personas específicamente que lo seguían. Él estaba hablando y dándole unas palabras de seguridad, porque el que permanece en él, entonces tiene el Padre en él. Gloria a Dios. Y continúa el versículo diciendo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Mire cómo es esta relación. Mire la relación que tenemos con nuestro Dios. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Podemos ver un llamado a permanecer en Cristo, permanecer en Dios. Permanecer es cuando algo, escuche bien, continúa. Cuando algo dura. Cuando algo persevera, cuando algo persiste, cuando algo sigue ocurriendo, como que estamos cambiando de una mentalidad de algo que hacíamos una o otra vez a una mentalidad que seguimos continuamente haciéndolo. Continuamos algo duradero, algo que persevera, algo que persiste, que manteniéndonos en Dios. Sí, porque hay que darle gracias a Dios. Porque cuando estamos en Él, entonces Él está en nosotros. Muchos aceptan a Dios y pasan y repiten una oración, le dicen la oración de penitencia, pero después se van a la casa y como que no saben qué hacer. Esas personas
no permanecen. Muchos de ellos no permanecen. Muchos de ellos no entendieron ni lo que estaban haciendo cuando hicieron esa oración. Pero la diferencia que estamos hablando de este ejemplo, que no es que pase todos los días, pero sí ocurre, al que estamos hablando ahora en Juan 15, es que las personas del Juan 15, el próximo día siente la salvación, y el día después continúa sintiendo esta salvación, y el día después, y el día después, y el día después continúa teniendo esta relación con Dios. Eso se llama permanecer en mí. Y lo bonito es cuando permanecemos en Él, Él permanece en vosotros. Aleluya. Y le damos toda la gloria y toda la honra a Dios por eso, porque no es algo que nosotros podemos hacer. Gracias. Esto es algo divino. Esto es algo que solamente nuestro Creador puede hacer por nosotros. Este verso número 4 nos llama a mantenernos. Esto es otra palabra clave. A mantenernos firmes en la decisión que tomamos. Continúa explicando cómo una rama de un árbol no puede dar fruto si no está conectada al tronco. ¿Sí? Sí. Yo sé que a ustedes les gustan las frutas. Hay alguien aquí que le tienen que gustar las frutas. O los vegetales. Y usted sabe que estas frutas, estos árboles frutales, siempre me acuerdo un mango. Los árboles de mango tienen un tronco grande, los que son grandes, ¿no? Tenemos uno chiquito en casa que todavía no ha llegado ahí. Pero llegará un momento. Pero me recuerdo en mi niñez unos árboles bien grandes que las ramas cruzaban la calle. Y déjeme decirle que todos los mangos que se caían allá, pues eran de allá. Y los que se caían acá, y esos sobraban. Y los dueños sí cogen porque hay de más. Entonces, si usted se puede imaginar un árbol de estos frondosos de mango, estos árboles son bien gordos en el tronco y las ramas salen. Y después ya al final de la rama es que los mangos están. Y lo que está diciendo la palabra de Dios, mire qué clara es la palabra, sino que tenemos que escudriñarla para poder entender. Porque usted nunca ha visto una rama de mango dando mango. Usted no puede coger necesariamente una rama, ponerla ahí y mañana va a tener mango. No. Esto es un proceso. Esa rama tiene que estar pegada a un tronco. Ese tronco es el que le trae los nutrientes a la rama y terminan en la fruta. Ese tronco es el que tiene las raíces, el que busca el agua del piso. Ese tronco es el que tiene las raíces para mantenerse balanceado. Aun cuando llegan los huracanes, puede ser que se mueva, pero el tronco es el que mantiene la rama. Y aquí Jesús está comparando a nosotros a una rama y está diciendo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, quítele las ramas a un tronco a ver qué le va a dar. No, le va a salir un tuquito de rama, pero fruto no le va a salir. No es hasta que la rama crece. No es hasta que la rama crece y le salen hojas primero, porque todo es un proceso, eventualmente le sale un fruto. De la forma que el tronco no da frutos, la rama sola tampoco puede dar fruto. Pero esto es una relación tan bonita que nosotros como cristianos tenemos con nuestro Dios. Es que sin Él nosotros no podemos vivir. Y Él nos usa a nosotros para Él glorificarse. Y si no me cree, le voy a dar un reto. Búsquese su Biblia. Búsquese su Biblia. Y usted va a encontrar todos los hombres y mujeres de Dios que Dios usó para bendecir a su pueblo. Por eso es que Dios quiere que nosotros estemos como permanecer en mí y yo en vosotros. Tenemos que tener esta relación. Cuando vamos al versículo 9, dice: como el Padre me ha amado, escuche bien, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús le está diciendo que nos mantengamos en el amor que Jesús nos ha enseñado. Porque el versículo dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo mantenemos el amor de Dios? ¿Cómo nos mantenemos enamorados con Dios? Haciendo caso. Pastor, ¿de dónde sacó eso? La Biblia no lo dice. Bueno, déjame buscarlo. Si guardareis mis mandamientos. En otras palabras, Dios tiene ciertos mandamientos que nosotros como hijos, escuche bien, como hijos
tenemos que seguir. Amén. En otras palabras, haz caso. Tenemos que hacer caso. Tenemos que ser obedientes. Cuando nosotros somos obedientes, entonces permanecemos en el amor de Dios. Amén. Wow. Aquí está la clave de todo. Gracias. Aquí está la clave de todo. Solamente tenemos que escudriñar la palabra porque aquí está escrito. Y continúa diciendo, si como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, mira, aquí está el ejemplo que tú necesitas seguir. Porque ¿para qué hablarte de otras personas cuando yo sé que yo lo estoy haciendo y me está trabajando? Ahora yo te digo a ti, diciendo, como Jesús le estaba tratando de decir a ellos, ahora yo te digo, si a mí me trabajó y me sigue trabajando hasta este momento, si tú lo haces igual, porque tú también eres hijo, pues te va a ir bien. Si tú lo haces igual, entonces tú vas a estar bajo el amor de Dios. Entonces, si tú estás bajo el amor de Dios, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú no vas a estar bajo la ira de Dios. Si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, si nosotros hacemos y seguimos los mandamientos, vamos a estar bajo el amor de Dios. Y continúa el versículo 11 diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿De cuándo acá usted ha visto un matrimonio roto con gozo? No, es medio absurdo. Pero cuando el matrimonio está bien, las cosas van bien. Y cuando las cosas van bien, existe un gozo. No te estoy diciendo que todos los días son wow en un matrimonio. Y no te estoy diciendo que en la vida de cristiano todos los días son wow. Que si petardo, que si fireworks. No estoy diciendo que todo es bueno, no estoy diciendo que todo es positivo. Este mensaje no es de ese tipo de mensaje que, no, si haces esto y dije esto, debe ser positivo. No estamos hablando de eso. Problemas van a venir, vicisitudes van a venir, pero cuando tú estás bien con el Creador, todo es mucho más pasable. Cuando tú estás bien con el Creador, cuando, como dice el versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros, cuando tú estás con Dios, que es el creador del mundo, que es el ganador de batallas, entonces tú tienes todas las de ganar. El versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Este versículo está diciéndonos una palabra bien clave, porque muchas veces pensamos que esta relación con Dios es solamente con Dios. Es que este amor que Dios nos da, que es recíproco, ¿no? Se supone que nosotros lo compartemos y lo dejamos ver en todos lugares. Nosotros pensamos, o muchas personas piensan, que esto es con Dios y yo nomás. Entonces cuando viene, tú estás alegre así, con una sonrisa de oído a oído, y cuando viene el vecino, le hace una cara como que no te cae bien. Déjeme decirle, hermano, que lo que estamos hablando en el día de hoy tiene un aspecto que este amor que Dios nos da, este amor se riega en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Eso es lo que está diciendo este versículo, aunque no lo dice de esa manera, pero nos dice claramente, este es mi mandamiento. Te está mandando ¿a qué? A amar los unos a los otros como yo os he amado. En otras palabras, en el versículo 10 estaba diciendo, si guardares mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Entonces en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento. Y si tú no sigues ese mandamiento, si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas a los demás, entonces no estás siguiendo el mandamiento que está diciendo en el versículo número 10. Y si no estás siguiendo el mandamiento que dice en el número 10, no estás permaneciendo en el amor de Dios. En otras palabras, para poder tener esta relación con Dios, tú tienes que no solamente amar a Dios, sino que también amar a tu prójimo. Aleluya. Vamos a pasar a esta otra parte porque no quiero dañar el mensaje. Aleluya. Porque, hermano, tenemos que amar. Ese es el punto. Tenemos que amar a los demás. Amén. De la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de lo bueno que es permanecer. Lo bueno que es permanecer en Cristo.
Cuando volvemos al versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid. Ese es el tronco. Aleluya. Mi alma. Los pámpanos son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. En otras palabras, si Dios es la vid y si nosotros somos las ramas, cuando estamos junto con Dios, llevaremos muchos frutos. Eso es lo que está diciendo en el versículo 5. En otras palabras, es algo bueno que tú estés con Dios. Es algo bueno que tú seas parte, que tú estés como permanezcas en Dios. Cuando leemos esto, sin el tronco no podemos dar fruto. ¿Escuchó bien? Esto lo dijo ahorita de otra manera diferente, pero estamos diciendo prácticamente lo mismo. Sin el tronco no podemos dar fruto. Lo más importante es que con Dios, nuestro tronco y nosotros como ramas, los frutos serán mejores. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver. Antes, los frutos que dábamos eran aquellos frutos de un pecador. Eran aquellos frutos de mentirosos. Eran aquellos frutos de ladrones. Eran aquellos frutos de borrachones. Eran aquellos frutos de idólatras. Eran aquellos frutos de envidiosos. Eran aquellos frutos de celosos, entre otras cosas. Lo que Dios aborrece, esos eran los frutos que nosotros antes echábamos. Pero ahora que estamos siendo injertados en este tronco, ahora que somos llamados cristianos, ahora que tenemos una relación con el Todopoderoso, con nuestro Creador, todo cambia. Ahora nuestro fruto podemos decir que es un fruto de paz. Ahora podemos decir que es un fruto de amor. Ahora podemos decir que es un fruto de gozo, un fruto de paciencia, un fruto de benignidad, un fruto de bondad, un fruto de fe, un fruto de mansedumbre. Y no se te olvide la templanza. Esa es la diferencia que estamos diciendo hoy, en el día de hoy. Eso es lo que nos está tratando de decir este versículo 5. Que cuando nosotros estamos con Dios, cuando estamos injertados, cuando estamos y permanecemos en Él, este lleva mucho fruto. Me gusta la palabra mucho porque muchas personas se quedan en fe. Otros se quedan en paz. Otros se quedan en amor. Pero como ya ustedes pudimos ver cuando estamos leyendo esta lista del fruto del Espíritu, que son frutos que nosotros como cristianos podemos producir, porque separados de Dios no podemos hacer nada de esto, hermano. Separados de Dios no somos nada. Separados de Dios, lo único que vamos a dar son frutos pecaminosos, las obras de la carne. Y cuando leemos el versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gracias, Jesús. Aleluya. Mi alma alaba a No sé Dios. cuántos captaron Ay, santo Jesús. este verso, pero dice unas palabras tan importantes para la vida de hoy. Porque yo no sé usted, pero muchas veces uno está que pide y nunca recibe. Hermano, tenemos que chequearnos a nosotros mismos. Tenemos que checarnos a nosotros mismos porque la palabra me está dando ciertos pasos que tenemos que tomar. La palabra me está diciendo permanecer en Dios. El que permanece en mí, yo estoy en Él. Entonces, el que sigue las cosas que Dios hace y sigue los mandamientos que Dios hace, entonces esa persona tiene el amor de Dios. Entonces, el que tiene el amor de Dios también tiene ¿qué? El gozo de Dios.
Y con esto dicho, entonces podemos entrar en este versículo 7 y entender que cuando nosotros tenemos esa conexión con Dios, cuando nuestra mente ya ha sido transformada, entonces lo que pedimos es diferente. En otras palabras, cuando tú vas a pedir, cuando aquí dice, cuando tú pides, ¿cómo que dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué lo dice con tanta certeza? ¿Por qué lo dice con tanta certidumbre? Porque Él sabe que cuando tú estás conectado con Dios, tú no vas a estar pidiendo un carro deportivo de 2 personas cuando tú tienes una familia de 5 o 7. ¿Van entendiendo lo que le quiero decir? Y no estoy diciendo que tener un carro deportivo es malo, sino que estoy hablando de la relación que tenemos con Dios, que cuando nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, o está en nosotros, nosotros permanecemos en Él y Él está en nosotros, lo que nosotros pedimos es muy diferente. Nuestras prioridades cambian. Aleluya. Por eso es que la Biblia nos dice, será hecho. Así es que lo dice la Biblia. Y yo nunca voy a decir que la Biblia está mintiendo, sino que nosotros muchas veces nos desconectamos y estamos pensando en tanta pamplina que lo que le pedimos a Dios es yo. Dame. Quiero. Hermano, ¿de verdad? ¿Really? Y no estoy diciendo que no lo haga. Yo no le estoy diciendo que yo nunca lo he hecho. Solo estoy diciendo que cuando nosotros estamos conectados a la fuente, eso es todo lo que pensamos. Cuando estamos conectados a la fuente, eso es lo que nos llena. Cuando estamos conectados a la fuente, sabemos que todo lo demás viene por añadidura. Cuando estamos conectados a nuestro Dios, nuestro Creador, sabemos y entendemos que todo lo demás, Dios va a cuidar de nosotros. Dios va a cuidar de nuestros seres queridos. Que oramos todos los días y pedimos por las personas que están enfermas, seguro que sí. Que oramos siempre por los que están descarriados, seguro que sí. No es que no oremos por ellos, es que cuando estemos pidiendo, pidamos en el Espíritu, no para la carne, no para nuestros propios deleites. Porque esa es la diferencia, hermanos. Pero créame que hay algo bueno cuando permanecemos en Cristo. De la misma manera que hay algo bueno, por supuesto, hay algo negativo. Cuando nosotros vamos al versículo 2, la parte A, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Así de fácil. Hay una palabra clave que yo quiero que cada uno escuche y la capte. Porque si lee esto rápido, como que no la va a captar. Mira lo que dice. Todo pámpano que en mí, acuérdese que Dios es el tronco, nosotros somos las ramas. Aquí está hablando de una rama que está en Él. Dice, todo pámpano en mí. Eso quiere decir que hay algunas ramas conectadas al tronco que no están llevando fruto. ¿Lo captaron? Qué bueno. Vamos a seguir. Miren lo que dice segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto está diciendo mis propias palabras, que era mejor tú no haber conocido a Dios. Porque como estamos diciendo ahorita en la introducción, creo que fue que muchas personas llegan, o después de la introducción al principio del mensaje, muchas personas toman esta oración del penitente, hacen la oración y el próximo día se olvidan y viven la vida como si nunca hubiera pasado. Sí. Estamos hablando de este grupo, ¿no? Estamos hablando de un grupo que se hace parte del árbol, pero como que nunca da fruto. Voy a volver al subtítulo para que no se lo olvide. Lo malo de no permanecer en Cristo. De eso es lo que estamos hablando, para que no se le vaya el hilo. Y es una cosa mala y es una cosa negativa. Aquí mismo te está diciendo claramente que todo aquel que está en Él, pero que no lleva fruto, Él lo quitará. Será quitado. En otras palabras, que ese árbol será quitado, esa rama será quitada del tronco. ¿Qué quiere decir esto?
Quitar, en este caso, de la forma que se está usando, no quiere decir que lo va a matar. No, 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 no. El juicio para esas personas ya está escrito hace tiempo en la palabra de Dios. Esas personas que no aceptan a Dios, esas personas que no buscan a Dios, esas personas que no tienen la relación con Dios. Es más, déjame usar las palabras de hoy. Esas personas que no permanecen en Él. Ese grupo ya está condenado. Ya ellos tienen su lugar. Ya ellos tienen su lugar. Cuando la palabra aquí en el versículo dice quitar o quitará, no quiere decir que los va a matar. Ellos van a estar allá y tienen su futuro y tienen su juicio en el momento que les llegue. Pero lo que importa en este día es que nosotros tenemos que entender que muchas veces, aunque nosotros estamos en una iglesia, que muchas veces, aunque estamos todos pegados al tronco, aunque muchas veces tenemos todos una relación con Dios, como que usted se va a dar cuenta como que hay algunas personas que tú dices, oye, pero como que este no es. Este está con los que son, pero como que él no es. No nos sorprenda, hermano, porque hay aquí a estas personas que no hacen lo que tienen que hacer. Es más, usted si se da cuenta, lo pusieron en el versículo número 2, al mismo principio empezó hablando de lo que les va a pasar a este tipo de personas. Y después cuando vamos al versículo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, esto se llama Jesús clásico. Usted sabe cómo Jesús hablaba en parábola. Esto no es una parábola, pero cuando él está hablando es un tipo de parábola. Porque él está tratando de traerle un mensaje terrenal para traer un mensaje espiritual. Y si usted sabe lo que la Biblia dice del lago de fuego, es lo que está pasando aquí. No sé si usted tiene una palma en su casa. Vivimos en Florida, aquí hay muchas palmas. Si no tiene una en su casa, está por el expreso, en todos lados hay palmas. Y si usted nació en una isla, sabe lo que es una palma. Las palmas, déjeme decirle que todas, llega un momento que otro, que una de las pencas se secan. Esas pencas no hacen nada, para nada. Eventualmente, si tú no las tumbas, ellas se caen al piso. Si usted tiene una propiedad bien grande y vive en el campo, los árboles, las pencas y todo lo demás, todas las hojas secas, usted tiene que buscar qué hacer con ellas. Usualmente, yo cuando vivía años atrás en un campito, así teníamos un barril de 55 galones, poníamos todas las ramas, esperábamos que se secaran. Después de X tiempo, cuando todas esas ramas estaban secas, le poníamos un poquito de gasolina, le poníamos un fósforo y las quemábamos. Y esa era la forma que podíamos quemar toda esta basura del patio, ¿no? Todas estas cosas secas que no sirven para nada. ¿Usted sabe qué? Yo soy joven. Para los tiempos de Jesús practicaban lo mismo. Eso es lo que está diciendo el versículo 6, hermano. Si usted lo entiende, está diciendo, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará. Eso es lo que pasa con las pencas de las palmas. Es más, esto pasa con cualquier rama que usted quite del tronco, ¿no? Entonces continúa diciendo, y lo recogen. Sí, hermano, esto es lo que ocurre cuando usted se desconecta del tronco. Esto es lo que ocurre cuando usted se desprende del tronco. Esto es lo que ocurre, como dice el versículo 2, cuando te quitan del tronco. Y después dice, continuando en el versículo 6, que después que los recogen, los echan en el fuego y arden. Esto es lo mismo que va a pasar con toda aquella persona que no acepte a Dios. Toda aquella persona que a lo mejor lo aceptó, pero nunca lo siguió. Tienen un fin, y yo no estoy aquí condenando a nadie, solamente estoy diciendo lo que la Biblia me enseña, que ellos arderán en un lago de fuego y azufre que nunca apaga. Tengamos cuidado. Y aquí está Mr. Jesús, aquí está Jesús hablando en estas palabras que están escritas, diciendo lo que iba a pasar en el futuro. Diciendo lo que iba a pasar a estas personas que un día se pegaron al tronco, pero no dieron fruto. Tengamos cuidado, hermano, que nosotros siempre estemos dando fruto.
Tengamos cuidado que siempre estemos dando gracias a Dios por lo que hace por nosotros. En conclusión, hermano, tenemos un llamado claro en el día de hoy para perseverar en la fe del Señor Jesucristo. Este concepto no es nuevo y lo vemos a través de toda la Biblia. Cuando usted va al Antiguo Testamento, se le está pidiendo al pueblo de Israel que hagan las cosas bien, que sigan a Dios, que dejen los dioses con letra minúscula y que dejen todas aquellas cosas que sigan haciendo. Es nuestro deber permanecer en el Señor para poder desarrollarnos en este caminar en el cual nos encontramos en el día de hoy. La conducta nuestra será la que va a determinar nuestro fin. Un cristiano que persevera y permanece en la fe, este tendrá todo el beneficio de la gracia de Dios. Aquel que no obedezca no alcanzará la gracia de Dios y será quitado. Hagamos el cristianismo nuestro estilo de vida y veremos como la gracia de Dios estará siempre a nuestro favor.